Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Foro Expresarte de Librerías Gandhi. Estamos a punto de iniciar transmisión. Por favor, prevenidos. Estamos en vivo. Muy buenas noches a todas y a todos, bienvenidas a esta presentación del mito del salvaje de Roger Bartra. Para siglo XXI es una emoción muy grande tener obra de uno de los intelectuales y de los pensadores contemporáneos pues más relevantes, agudos, originales diría yo. Aquí somos sus fans. Y bueno, tenemos la reimpresión del mito del salvaje y muy pronto van a ver la melancolía moderna y el duelo de los ángeles. Nuestra idea es pues que Roger Bartra le guste quedarse en el siglo XXI y pues estar con nosotros como editorial ahora que tenemos tantos planes y hay tantas cosas nuevas. Y bueno, en este caso vamos a hablar de este fascinante libro. Justamente, bueno, Roger es... obviamente aquí creo que todos y todas lo conocen, pero yo igual les tengo que decir que, bueno, Roger es antropólogo, sociólogo, crítico cultural, escritor, o sea, tiene muchas facetas, pues creo que fue un joven con muchas inquietudes intelectuales que se fueron transformando y evolucionando, y creo que una buena parte está en el mito del salvaje. El mito del salvaje junta en realidad dos libros, ¿no? El salvaje en el espejo y luego el salvaje artificial, pero en realidad es uno solo, ¿no? Es uno solo, que es esta aventura, este libro de arte que nos lleva de la mano por cosas fascinantes. A mí me encanta la parte del salvaje en el espejo porque es hablar de la otredad, ¿no? De ese otro que nos define, que justamente funciona como un espejo, pero ese otro puede ser un buen salvaje, ¿no? Que funciona como una muletilla, o un pues salvaje que es una antítesis, por así decirlo, de un buen hombre. Es estos hombres peludos como el que vemos en la portada y muchas cosas más, ¿no? Hasta llegar al artificial como Frankenstein, ¿no? De lo que ya conversaremos con Roger. Yo quisiera preguntarle a él, pues obviamente él es antropólogo, ¿no? Y tú empezaste quizá hablando del agrarismo mexicano y un día te interesó el salvaje, digo un día que son años. Cuéntame un poco cómo nació esta pasión tuya por la figura del salvaje en Occidente. Bueno, Ya estamos. bueno, esta pregunta es curioso. Dijiste, yo trabajaba sobre la agricultura mexicana. Bueno, es cierto, yo te dedicaba a eso. Y puedo comentar, antes de explicar cómo llegué a este tema, que la raíz griega de agricultura, de agrario, del agro, es agrios, que quiere decir salvaje, justamente. Y el primer capítulo de este libro está dedicado justamente a esos agrioi, esos salvajes griegos. Bueno, ese es un comentario, pero bueno, es curioso, pero este libro nació de los estudios que hice para otro libro, un libro sobre México, que se titula La jaula de la melancolía. En la jaula de la melancolía intenté hacer una crítica del nacionalismo mexicano que había generado una imagen de la identidad nacional, y esa imagen, entre otros ingredientes, había una polaridad entre el hombre nuevo, fáustico de la revolución, y el primitivo, indio, agazapado, melancólico y salvaje. Bueno, al terminar ese libro, pensé, bueno, aquí hay dos vetas interesantes que como antropólogo quiero explorar, pero me llevan lejos de México, porque descubrí que la idea de salvaje no era un reflejo de los colonizadores que a partir de conquistar y de sujetar
a los indígenas americanos habían desarrollado la idea de los salvajes, sino que descubrí que era una idea mucho más antigua, que en realidad no tenía nada que ver con América, que tiene un origen incluso babilónico. El Enkidu de la epopeya de Gilgamesh, por ejemplo, es un típico salvaje, pero sobre todo en la antigua Grecia. Y entonces, bueno, pensé, ¿qué cosa más rara? Yo voy a hacer una especie de antropología en reversa, inversa, y desde el tercer mundo, como mexicano, voy a explorar los salvajes europeos. Normalmente son los europeos que, además de colonizar los salvajes y explotarlos, también los estudian. Y eso es lo que hacían normalmente los antropólogos, estudiar a esos salvajes. La palabra salvaje se usaba todavía en la antropología francesa para referirse a lo que en inglés le llamaban primitivos. En México los antropólogos hablábamos de primitivos en los años, pero no de salvajes. Eso Lévi-Strauss, un antropólogo francés, sí se refería a los salvajes con esa palabra en francés, sauvage. Bueno, pensé, qué interesante, voy a invertir las cosas y como etnólogo, como antropólogo, voy a estudiar unos seres salvajes, primitivos, europeos, muy antiguos, previos a la colonización, pero son unos seres imaginarios. Y eso me encantó porque los antropólogos también nos dedicamos a estudiar mitos, y obviamente los personajes míticos, como se sabe, pues no existen. Y pensé, bueno, esto es toda una experiencia, me voy a adentrar en un terreno nuevo, voy a invertir las cosas y voy a hacer antropología a la inversa y me voy a dedicar a estudiar salvajes europeos. Y así me metí a esto inmediatamente después de terminar la jaula de la melancolía y dediqué muchos años a esto. Claro, eso a mí me fascina, esa idea de la antropología como con seres que muchas veces son imaginarios, que son mitos, pero que son parte de nosotros mismos y nos sirven para explicarnos también ese otro en el espejo, ¿no? Entonces justo como va esta evolución de este salvaje que tú empezaste a estudiar después de hablar de la identidad del mexicano, pero no te alejaste tanto, ¿no? En realidad también es parte de hablar de la identidad, es hablar de ese otro, que es ese salvaje que es más antiguo, que es europeo. Digamos, desde que iniciaste el estudio y te dedicaste al salvaje a que está este libro aquí, ¿cómo dirías tú que evolucionó la idea del mito del salvaje? Bueno, fui descubriendo poco a poco muchas cosas y muchas cosas sorpresivas, pero tienes razón, no me alejé tanto, solo que amplié mucho la visión, porque salté de intentar explicar y criticar la identidad del mexicano a tratar de criticar también la identidad del civilizado, de la civilización occidental. Y descubrí que es evidentemente prácticamente imposible definir la civilización occidental, pero que en la historia lo que había ocurrido es que la definición relativamente sencilla de un ser salvaje, por contraste, permitía definir, delimitar la identidad del civilizado. Entonces, conforme iba avanzando desde la Grecia antigua, está llena de agreoide, de salvajes, desde luego los centauros, los sátiros, después en la época romana los faunos, etc. Realmente tenía una enorme importancia en la antigua Grecia y en la antigua Roma, tenía mucha importancia, y sí cumplía esta función de contrastar al civilizado, al ciudadano civilizado del salvaje, que era el que estaba en algunas islas lejanas, extrañas, o en los bosques, etc. Había en la antigua Grecia otra figura para ese otro, por
porque en realidad se está trabajando esa idea del otro, el otro amenazador, al que hay que describir como un ser semibestial, mitad animal, mitad humano, que por su mera existencia ya afirma la nuestra como civilizados. Pero había otra figura, la del bárbaro, y no hay que confundir. Los bárbaros no eran los salvajes en la antigua Grecia, los bárbaros eran los extranjeros peligrosos. Cuando los persas eran bárbaros y no eran muy civilizados, pero había una guerra contra ellos, las tribus que estaban al norte del Mar Negro, etc. Pero esos tenían otra categoría. El bárbaro no se puede, después se han asimilado, ¿no? Pero en realidad son en la antigua Grecia nociones completamente diferentes. En la Grecia antigua era el salvaje, el agroi, los agroi, eran unos seres mitad bestia, mitad humanos, de diferentes clases. Había también mujeres salvajes. En ese caso no había esta mezcla solo en el comportamiento entre lo animal y lo humano, porque eran las esposas o las compañeras de los sátiros, eran las ninfas, pero las ninfas no tienen nada en su apariencia física de bestiales, o las amazonas, que eran tremendamente agresivas y también eran consideradas salvajes. Después la historia va a asimilar todo eso, sobre todo en la Edad Media, en el Renacimiento, y va a juntar, como en los griegos, a ninfas, sátiros, faunos, etc. Creo que esto es importante, esta distinción que haces, porque a veces lo salvaje se confunde con lo violento, y realmente no es exactamente lo mismo. O sea, estos salvajes podrían ser de muchas formas, ¿no? Que es lo que vemos en la primera parte, en la segunda ya lo artificial pues es otra, ¿no? Pero digamos que justo en esta oposición con el civilizado fueron, y un poco para contarles a nuestra audiencia hoy, fue un pretexto también para colonizar a los otros, los mitos, digamos, los mitos del salvaje. Es muy interesante lo que ocurre con el proceso de colonización. Si nos remontamos al siglo XVI, podemos observar durante la colonización, la conquista, primero la colonización de América, un fenómeno peculiar. Los europeos en aquella época tenían dos alternativas para entender la otredad, a esos seres, a los aborígenes, a los nativos, a los indígenas. Tenían dos posibilidades en su esquema mental, en su esquema cultural, dos maneras de clasificarlos. Una, desde luego, era esta de la que estamos hablando, podrían ser seres salvajes, semi-animales, semi-bestiales, peligrosos, etc. Pero la otra, y que era la más importante en aquella época, es que eran gente asociada o incluso eran demonios o procedían de un pacto con el demonio. Esta distinción del otro como demonio maligno o el otro como salvaje es tremendamente importante, y hubo muchas discusiones al respecto. Si vemos el libro La historia natural y moral de las Indias del jesuita Acosta, ahí hay una discusión sobre esto justamente. Es decir, estas personas, no los llamaban personas, porque estos indígenas, ¿qué son? ¿Son demonios o son salvajes? En la tradición occidental de aquella época, considerar a alguien ligado al demonio era condenarlo a la muerte, a la hoguera. Es decir, esa es la época, el siglo XVI y el siglo XVII es la época de las grandes cacerías de brujas y brujos, sobre todo brujas. A las brujas no se las intentaba curar, no nada, esas eran
habían cometido el pecado de aliarse con el demonio y había que exterminarlas. Y eso también pensaban mucho sobre los indígenas. Hay que exterminarlos porque tienen una religión demoníaca, unos mitos, etc. Y son básicamente, no son humanos, son demonios. La otra posición que retomaba justamente esta tradición grecorromana y medieval, porque continuó con la idea del Homo silvestris medieval, sostenían que eran seres que estaban a mitad de camino entre el humano y la bestia y que había que domesticarlos como se domestica a las bestias. La diferencia era, aunque hoy podemos ver plenamente en esta definición del salvaje por las raíces del racismo colonialista, podemos en realidad observar una posición, digamos entre comillas, más avanzada, porque si alguien lo consideraban servidor del demonio, brujo, bruja, etc., lo que había que hacer era matarlo, exterminarlo, eliminarlo. Pero ¿qué hacían con los salvajes? Domesticarlos y, cosa muy importante en el proceso de colonización, ponerlos a trabajar, ser útiles, esclavizarlos, convertirlos ponerlos al servicio del colonizador. Así que el hecho de que acabase predominando la idea de que eran salvajes y no demonios, bueno, podemos decir que fue un paso adelante, aunque desde luego ya nos permite entender toda esa carga racista así, terrible que hay en la imagen que tiene el colonizador del colonizado, ¿no? Como un ser salvaje que tiene algo de bestia, pero algo de bestia, algo de animal es mucho mejor a los ojos de aquellos colonizadores, mucho mejor que tener algo de demonio, porque si había algo demoníaco había que exterminarlo. Entonces, esto es muy importante, pero hay que entender que esa imagen de lo salvaje no la construyeron a partir de experiencias con los otros africanos o del norte de Europa, etcétera, o después con la colonización. Venía de los tiempos griegos y continuó durante la Edad Media, y eso después seguramente nos podremos referir brevemente a ello. Sí, claro. Justo te iba a preguntar, y quizá con eso puedas ampliar, ¿por qué crees o por qué nos podrías decir que el mito del salvaje ha sido tan persistente en Occidente? Y si ha sido tan persistente en Occidente, y si eso sucede en otras culturas también. Uno de los más fascinantes cuando se estudian mitos. Los antiguos mitos griegos, por ejemplo, pues eran innumerables, era el mundo de los dioses y los personajes míticos, de los héroes antiguos, muy complejo, pero unos perduraron y otros no. Bueno, ¿por qué hay una larga duración de los mitos? Porque los mitos, cuando surgen en una sociedad, en una cultura, tienen una determinada función. Y cuando dejan de tener una función, los mitos pues tienden a extinguirse. ¿Por qué no se extinguió el mito del salvaje? ¿Por qué? Bueno, y otros importantes mitos griegos. Esa es la pregunta que yo me hacía. Porque ¿qué es lo que observé? Que la idea del salvaje persistió, la podemos encontrar en la mitología, así le llamo yo, cristiana. Hay también en la Biblia, empezando por Caín, por ejemplo, el primer salvaje, Esaú, etcétera, otros, hay toda una idea en la concepción cristiana de lo salvaje, pero es una idea más moral. Es una idea, son los habitantes peligrosos del desierto. El desierto es un lugar peligroso de encuentros con el otro. Entonces, también el cristianismo desarrolló esa idea
y encarnó en el siglo IV de nuestra era en los famosos eremitas, ermitaños que se fueron, los primeros cristianos del siglo IV, que se fueron solos a cuevas en el desierto egipcio. Es el origen de la tradición cristiana copta. Entonces, claro, esos ¿por qué eran salvajes? Porque en la tradición cristiana, esos que se refugiaban, que se huían de la civilización y iban al desierto a buscar un mayor contacto con Dios, ¿qué les pasaba? Se convertían en seres salvajes, quedaban desnudos, les crecía el pelo, la barba, etc. Andaban desnudos y toda la iconografía que hay sobre ellos es eso, de unos típicos seres salvajes, pero en este caso no peligrosos. No peligrosos porque son santos, son santos incluso muy venerados. Entonces ahí tenemos otro paso, y eso es la confluencia del antiguo mito griego y la tradición cristiana de estos anacoretas peludos del desierto griego, confluyen en una figura medieval que es el Homo silvestris. Este Homo silvestris es el que está en la portada de este libro, y el libro está lleno de ilustraciones y caracterizaciones. Hice ahí una extensa etnografía, así la llamo, de ese salvaje Homo silvestris medieval. Eran unos seres que carecían de lenguaje, eran seres agresivos sexualmente, violentos, asesinaban. No se comían a las personas, eso no, pero sí las violaban. En fin, es una mitología muy compleja, y también llegó a la iconografía, e incluso fue adoptada por familia, la figura del salvaje adoptada por familias nobles para ponerla en sus escudos, tal vez como un personaje para proteger a esa familia. Entonces, si ustedes visitan la ciudad de Mérida, verán en la Casa Montejo del siglo XVI, en la fachada, dos enormes esculturas, una a cada lado, de estos salvajes con su garrote, porque esa era otra cosa característica, eran desnudos, peludos, y llevaban un garrote. Ahí los tienen ustedes, llegaron con los conquistadores, y también describo una ceremonia en el siglo XVI, en el centro, en la plaza de la Ciudad de México, de la antigua Tenochtitlán, por ahí de 1530 y tantos, me parece, para celebrar la paz que habían logrado después de tantos años de guerra el rey francés y el emperador Carlos V. Hicieron una gran celebración y figuraron un bosque, y en ese bosque salían salvajes, pero no los salvajes de aquí, no, porque fue esa fiesta, esa cosa la organizó un italiano que sabía de esa tradición, y salieron personajes desnudos, peludos, que se figuraban como con hojas, etcétera, y sus garrotes se hicieron un simulacro de pelea, etcétera. O sea que los españoles llegaron con esos salvajes europeos que tenían toda una larga tradición. Entonces, yo creo que es muy importante. Después, bueno, la continuidad llega hasta nuestros días. Basta en el cine actual, el cine es de los personajes más importantes, empezando en los cómics. Tarzán, nada menos, pues es el prototipo del salvaje, solo que ya es un poco más moderno y no es peludo, al contrario, es completamente lampiño. Viene de la imaginería del salvaje. Bueno, tenemos todos los salvajes del cine.
hay una continuidad que es lo que exploro en este libro. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el salvaje sigue cumpliendo una función en la sociedad moderna. Así como en la Edad Media fue importante para definir esa otredad en términos medievales, así hoy en día todavía tiene esa función y ha tenido, y durante todos los tiempos modernos cumplió la función de entender a ese otro que se estaba colonizando. Y la función, por lo tanto, de definir por contraste lo que es la identidad del occidental civilizado. Sí, claro, justamente creo que el libro nos va dando cuenta de cómo el arte, la literatura fueron esenciales para fijar esos mitos que dices, algunos sobrevivieron, otros desaparecieron. Creo que estas obras artísticas que vas tú obviamente dotando de sentido, de contenido, de guía para el lector, pues sí nos van mostrando esa evolución. A mí me gustaría que empiece en el Renacimiento, ¿no? Y siga hasta la actualidad, que nos contaras durante tu investigación qué mitos, imágenes te parecieron más fascinantes o sorprendentes, ¿no? Porque hay algunas que a lo mejor decimos, nos imaginamos este salvaje peludo con garrote, fácilmente sí nos remite al salvaje, pero ahí hay cosas que no son tan fáciles de ver, o sea, que son sorprendentes. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista? Voy a escoger unos pocos que tienen su origen en la Edad Media, pero que han perdurado. Uno de ellos ha perdurado hasta las películas actuales. Uno de los salvajes más célebres y que retoma el Renacimiento, retoma la Edad Media, es lo que hoy se cree que es el mago Merlín. Pero el mago no era un mago, Merlín era un personaje importantísimo de la corte del rey Arturo, en la época de los caballeros de la tabla ronda y todo esto. Era adivino y profeta, pero tenía una peculiaridad. Periódicamente, sobre todo si tenía, como era común en esa época, decepciones amorosas, se iba al bosque y se convertía en un salvaje. Pero Merlín se convertía realmente en un salvaje, es decir, se desnudaba, le crecía el pelo como a los anacoretas del desierto egipcio y quedaba como bestia salvaje, y así andaba hasta que el rey Arturo lo necesitaba de nuevo como adivino, y lo iban a buscar los caballeros, lo capturaban porque él huía como bestia salvaje, y lo capturaban de nuevo y lo volvían, digamos, a civilizar. Es de los pocos casos este mito renacentista y medieval en que el hombre salvaje es, digamos, su condición de salvaje es reversible. Normalmente tanto los salvajes griegos, los medievales, el Homo silvestris, como los faunos, nacían salvajes y morían salvajes, ¿no? O sea, pero los caballeros como Merlín, ellos sí podían ir en reversa. Merlín después ha sido tomado, como en las mitologías populares, se lo han transformado en una especie de mago, y está la industria de las películas Disney, ¿no? Pues es la influencia. Hay otro que ese sí es poco conocido, pero que digamos que es un personaje muy importante. En la tradición del mito, aunque seguramente ustedes me extrañaría que hubiesen oído hablar de él. Es un santo. Él se llama San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo fue un santo asesino y violador, además. Resulta que él para huir del pecado, se fue a vivir en una cueva, en un bosque separado. Y ocurrió, según el mito, según
la leyenda que llegó a ese bosque una mujer bellísima, una princesa en algunas de las versiones. Hay versiones en alemanas, francesas, catalanas, españolas de Juan Crisóstomo. Y que estaba perdida, iba desnuda y le pidió alojamiento. Entonces él dudó mucho, se resistía, pensaba que era el demonio y que eso no podía hacer. Bueno, al final la cogió y, como se pueden imaginar, pues acabaron haciendo el amor. Eso le creó al santo un trauma tan grande, para decirlo con términos modernos, que agarró a esta mujer bellísima con lo que había hecho el amor y la tiró por un barranco para matarla. Y al hacer esto se convirtió en un hombre salvaje, se volvió bestia, andaba a 4 patas, le creció el pelo, etc. Hay varios grabados antiguos o pinturas de renacentistas con la imagen de Juan Crisóstomo. También era Giovanni Boccadoro en la versión italiana. Entonces, ahí tienen otro que es realmente fascinante, pero la historia no acaba aquí. Eso es lo interesante. Resulta que unos cazadores que estaban al servicio del rey, según si la leyenda era alemana, francesa, española, etcétera, variaba, lo divisaron y lo cazaron y lo agarraron vivo, siendo cuando iba hacia 4 patas como bestia salvaje. Y entonces él les confesó todo lo que había hecho, que había asesinado, que había tirado en un barranco a la princesa o a la bella dama, y ellos le pidieron: llévanos a ese barranco. Y llegaron a ese barranco, y ¿qué encontraron ahí? Pues a la mujer tan bella como había sido años antes, pero con un pequeño niño, que era el hijo de Juan Crisóstomo, que le habían hecho el amor. Y entonces la historia tiene un final feliz, porque rescatan a la princesa, a la mujer, la regresan con su hijo, y a asesino lo vuelven santo. Acaba siendo un santo porque se ha arrepentido tanto, etc. Es una historia típica, con muchos elementos medievales, pero también y que perduró durante mucho tiempo. Bueno, esas son 2 historias que me gustan mucho, pero hay muchas más y están en el libro, y eso creo que hace al libro muy divertido. Es muy divertido, además cuando vas contando estos grabados, justo en uno sale esa familia, ¿no? Que es cuando rescatan a la princesa y está el salvaje, sí. Y ahora son todo un final feliz ahí. Un final feliz, sí. Bueno, detrás de toda esta investigación hay muchos autores, lecturas, pensadores. ¿Qué nos podrías decir al respecto? O sea, ¿quién está también acompañándote en esta creación del mito del salvaje, bueno, en esta exposición tan genial? En esta larga historia, pues es realmente una larga historia, aparecen toda clase de salvajes. No todos, la mayoría son machos, hombres, no mujeres. Pero también hay mujeres salvajes, he hablado un poco de eso, pero posiblemente unas de las más célebres las describió el arcipreste de Hita, eran las famosas serranas. Las serranas eran unas mujeres salvajes, fuertísimas, muy agresivas, que vivían, como dice su nombre, en las sierras, y asaltaban y atacaban a los viajeros que atravesaban por ahí, y se los llevaban a su cueva, los violaban, los tenían ahí presos, les impedían escapar. Ese es un personaje así típico y esas mismas serranas aparecen
en obras de Lope de Vega. Lope de Vega tiene una obra que se llama El animal de Hungría. Ese animal de Hungría es un salvaje. Posiblemente otro de los grandes salvajes, de los más impactantes y que ha perdurado, es el que inventó Shakespeare en La Tempestad. Es Caliban. Caliban es un personaje impresionante, célebre. Es evidentemente, Shakespeare toma la tradición del hombre salvaje, que está muy presente en la Inglaterra isabelina y que venía de la tradición medieval, y genera este Caliban, que es un ser peludo, agresivo, etc., supuestamente hijo de la hada Morgana, etc. Hay toda una historia así. Otro que no es como Caliban. Caliban nace como un salvaje y acaba siempre salvaje, no se transforma nunca. Pero hay otro de un italiano, de Ariosto. Ariosto, en su Orlando Furioso, justamente pone al personaje central a Orlando en momentos de tremenda furia y decepción, que lo convierten en un ser salvaje. Y anda desnudo por los bosques, se vuelve agresivo, en fin, el típico salvaje. En otra obra clásica de aquella época, de Spenser, un inglés, en su Fairy Queen, reina hada, digamos, hay una serie de salvajes que son perseguidos y flechados por cazadores y cazadoras también, por cierto. Después, por suerte, este mito tiene una presencia enorme en la pintura, en la iconografía. Y hay un extraordinario pintor italiano renacentista, Piero di Cosimo, que tiene como 6, 7, 8 obras de salvajes, unos sátiros, otros no, directamente hombres desnudos, homo silvestris típicos, etcétera, que son grandes obras de arte. Una de ellas es un sátiro triste que está arrodillado frente a una mujer que no se sabe quién es, una bella mujer, parece muerta, y él está triste porque es realmente impactante. Y después, desde luego, bueno, está los salvajes que dibujó, que grabó Durero. También Durero tuvo la ocurrencia, o recogió esa ocurrencia de otros, no sé, de dibujar, de grabar una familia salvaje. La familia salvaje consistía en un sátiro, una ninfa y un pequeño niño en brazos de la ninfa, y el sátiro tocando un instrumento musical, y una feliz familia completamente normal pero salvaje. Y esa idea persistió y se expandió, y hay mucha iconografía de familias de salvajes que parecen la familia tradicional, el salvaje peludo, la mujer salvaje, los dos desnudos, y un bebecito también peludito, por supuesto, y muy contentos y felices, y desde luego para nada agresivos, en lo más mínimo. Bueno, después en la tradición literaria española, posiblemente el salvaje más complejo, más intenso, más impresionante, lo creó Calderón de la Barca en La vida sueño, que es el Segismundo. Segismundo, allí sí es original de su nombre, salvaje, que está encerrado, está encerrado, encarcelado, y ahí, claro, sufre una transformación, etcétera, y la obra de Calderón
es, entre muchas otras cosas, también una reflexión sobre esa condición, ese estado natural salvaje en el que se encuentra el peligroso Segismundo, que después, bueno, hace muchas cosas. Así que realmente hay grandes personajes. No sé, yo agregaría desde luego grandes personajes salvajes. Pues Robinson Crusoe, claro, no pareciera que es un salvaje, pero en realidad sí, es el pecador que sufre, que naufraga, que llega a una isla deshabitada y que se convierte en un salvaje. Eso sí, es un salvaje muy emprendedor, es el salvaje ya de la época mercantil, capitalista, etc. Pero él es el verdadero salvaje y no el personaje que después aparece, que es Viernes, que es un indígena que se aparece por ahí, que desde luego es puesto a servir al salvaje occidental. Y después, bueno, seguramente algunos de ustedes tienen, como correo electrónico, usan la empresa o el dominio Yahoo. Bueno, Yahoo es el nombre que tenían los salvajes que descubrió Gulliver cuando llegó al país de los caballos inteligentes y civilizados, que explotaban a unos yahoos, que eran exactamente eso, unos hombres salvajes, desnudos, peludos, lascivos, agresivos, etcétera, que tratan de hay un grabado famoso de una yahoo desnuda que se echa encima de Gulliver, que trata de violarlo. Bueno, ahí tienen, bueno, realmente la historia, si nos fijamos, está llena de personajes salvajes y todos ellos están ligados. Yo lo que he intentado hacer en ese libro es mostrar esas conexiones entre unos y otros. Mostrar, por ejemplo, que Rousseau, que no creó ningún personaje salvaje, pero sí pensó el estado natural del hombre como el estado virtuoso, no pecaminoso, no explotador, cómo lo tomó de la tradición suiza, de los Alpes suizos, del hombre salvaje. Y así resulta que se va colando por todos lados en la cultura, en el arte, etcétera, de una manera pues realmente impresionante. Y justo como pronto vendrá la melancolía moderna y el duelo de los ángeles, a mí me gustaría que nos contaras cómo dialoga este mito del salvaje, y bueno, acabas de mencionar a Durero, con tu trabajo posterior de la melancolía moderna. Bueno, en muchas de las descripciones de este ser mítico, el salvaje, el Homo silvestris, lo describen como un ser triste y melancólico. Eso es muy común. Ahora, la idea en mí no se relacionó porque descubriese que habían descrito unos salvajes melancólicos, sino, como ya les dije, cuando escribí La jaula de la melancolía, vi que ahí había inscritos dos mitos europeos, además. El mito del salvaje, del cual hemos estado hablando, y la melancolía, que era un mito importante, también de origen griego. La palabra misma melancolía quiere decir humor negro, melanos holos, es otro mito, pero en este caso es un mito que además también es una enfermedad mental. La antigua medicina hipocrática griega y después la galénica latina recuperan ese término y lo van desarrollando. Entonces descubrí ahí que debía también ocuparme de la historia de ese otro mito. Igual, un mito europeo, y yo, como antropólogo, etnólogo
mexicano en busca de esos mitos en la civilización europea, de ese mito de la melancolía. Entonces, está a punto de salir, publicado por Siglo XXI, un libro, La melancolía moderna, que trata de este tema, y va a salir también después, parece que ya llegó, yo no lo había visto más que en foto. Para que lo vean, sí, qué bonito que lo va. Y otro que también va a publicar, pues está todavía en... Ahí vamos, en las últimas. Otro que va a publicar el siglo, que es El duelo de los ángeles, que es un estudio de la idea de la melancolía y del mito de la melancolía en Kant, en Max Weber y en Walter Benjamin. Ahí también me metí y estudio cómo el mito, porque es realmente un mito de la melancolía. La enfermedad mental, bueno, acabó siendo transformada en depresión. Los psiquiatras de finales del siglo XIX, sobre todo Kraepelin, les pareció que como la melancolía había sido manoseada por los poetas románticos, no les servía para diagnosticar enfermedades mentales, y inventaron, sacando este término seguramente de la geología, la idea de depresión. Pero era un poderoso mito, y ese mito alcanzó a Kant, y explico cómo, justamente estudiando a un salvaje, curiosamente que se apareció en donde él vivía, en Königsberg, un salvaje, el salvaje de las cabras, que fue calificado de melancólico. Bueno, eso es ¿y cómo llegó ese mito a Max Weber? También lo exploro. Max Weber, a diferencia de Kant, sufrió él mismo melancolía o depresión, y no digamos Walter Benjamin, que acabó suicidándose justamente principalmente porque se encontró acorralado entre el nazismo que invadía Francia y el franquismo que había triunfado en España, y se quitó la vida, pero era muy depresivo. Entonces, es otra vuelta de tuerca con melancolías más modernas, aunque la inicio con esta figura en la portada, que es una obra de Artemisia Gentileschi sobre la melancolía, la gran pintora italiana. Bueno, pues esa me da mucho gusto que haya llegado. Pues están ligadas por su origen, las dos ideas, el mito de la melancolía y el mito del salvaje. Su origen, mi libro sobre la identidad nacional del mexicano. Bueno, cosas que tiene la vida, pero el hecho es que cuando terminé de escribir la jaula de la melancolía, yo creo que me entró melancolía o algo así. Es una crítica muy fuerte al nacionalismo mexicano, y decidí ya no dedicarme como antropólogo a hacer estudios sobre México, sino a perseguir mitos europeos. Sí seguí escribiendo sobre política mexicana, eso sí, pero abandoné la investigación antropológica de temas mexicanos. Claro, y nos regalaste estos dos. Bueno, pues ya casi estamos hacia el final. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta. Gracias, Roger, muy buenas noches. ¿Qué nos puedes platicar de los mitos del niño salvaje? De Kaspar Hauser y Mowgli, y esta idea del niño que se pierde de pequeñito y que es criado por fieras salvajes, y que regresa después, aparece de repente en algún pueblo y no habla, no sabe convivir. Está ligado también, ¿no?, supongo, con la idea del salvaje adulto, digamos. Claro, Tarzán mismo. Es muy importante, y es una parte en el libro, desde luego lo abordo. Son algo que de eso no hemos hablado demasiado, pero
hay una cierta obsesión, digamos, filosófica en la cultura europea por el hombre en estado de naturaleza. Y el hombre en estado de naturaleza les pareció que, de que lo podían estudiar en esos casos de los niños salvajes que habían sido rescatados y capturados, ¿no? Como el niño de Aveyron, el más famoso, que fue muy estudiado y hay mucha literatura al respecto, incluso una película. Está el caso de Kaspar Hauser en Alemania, de la primera mitad del siglo XIX, que es un niño que aparece súbitamente en Nuremberg, me parece, y que no puede hablar, entonces empiezan también a estudiarlo. El papá de Feuerbach, el famoso filósofo, se dedica a investigar sobre él, y pues han surgido muchos casos. Y desde luego siempre les rodea una aura mítica, ¿no? Pero son casos reales, digamos, son salvajes de verdad. Tan de verdad como los ermitaños del desierto copto, del desierto egipcio, que también existieron de carne y hueso, o como, eso lo menciono de pasada, una derivación del mito del salvaje es el mito del hombre lobo. El hombre lobo obviamente es un ser salvaje, mitad humano, mitad lobo, pero a ese le dediqué otro libro que también anda por ahí, el mito del hombre lobo, y que a finales de la Edad Media y en pleno Renacimiento existieron de verdad hombres lobos, es decir, la Inquisición y los jueces perseguían a personas que habían sido denunciadas como hombres lobo, así como perseguían a las brujas, los encarcelaban y en la mayor parte de los casos los quemaban en la hoguera. Son de los pocos casos como los niños salvajes en que sí hay una realidad, ¿no? Es decir, sí hay personas que fueron quemadas por ser hombres lobos, santos ermitaños que se fueron al desierto, que existieron realmente, históricamente existieron, etcétera, y seguramente de alguna manera es un poco más difícil de determinar esos caballeros que tenían una locura amorosa, una decepción terrible, se iban al bosque, se desnudaban, les crecía el pelo, pero al cabo de un tiempo el santo, Juan Crisóstomo. Roger, buenas noches. Oye, a mí me intriga, no me preocupa, porque finalmente pues ya uno ya no se preocupa tanto en este mundo, ¿no? Pero sí me intriga, ¿qué va a pasar con este mito del salvaje ahora que los niños y los jóvenes y los adultos y la tercera edad todavía ya no son salvajes, ya están pegados a un dispositivo todo el día, ya no tienen tiempo de hacer maldades o de hacer cosas buenas? Sí, dice que qué pasa con el mito del salvaje ahora, que todos están pegados al celular y ya es demasiado civilizados. Perdón, es que tengo problemas de escucha, de sordera, y entonces a veces necesito traducción, a pesar de que uso un aparato, una prótesis. El mito sigue vivo hoy en día. En el siglo XX se desarrolló muchísimo, y yo creo que por ejemplo, en la mitología de las sociedades industriales más avanzadas, la norteamericana, la de Estados Unidos sobre todo, está lleno de salvajes. Claro, solo si se ve en perspectiva, descubrimos que Wolverine, que Batman, que el Hombre Araña, ¿no? Spider-Man, etc., son en realidad
forman parte del mito del hombre salvaje y están conectados con eso, de la misma manera en que Burroughs, que inventó en sus novelas a Tarzán, conocía las leyendas del hombre salvaje. Entonces, eso es algo que sigue presente en nuestra cultura. Yo creo que la cultura en las sociedades industriales avanzadas, sofisticadas, siguen requiriendo de mitos de diversa índole, encarnan en estos superhéroes salvajes. No todos los superhéroes son salvajes, aunque pareciera que sí, pero algunos son claramente ese mito, y eso es pues muy importante. Después está desde luego la pintura moderna. Yo termino el libro con un cuadro de Paul Klee, que es él lo tituló así, El hombre salvaje. Es muy interesante. Yo creo que el mito sigue vivo, porque sigue siendo necesaria una definición de nuestro ser civilizado que no podemos completar bien, porque realmente es prácticamente imposible hacerlo, pero sí por contraste con el enemigo salvaje. Y de esa manera, desde luego, yo creo que en las sociedades más avanzadas se tiende a observar a esos otros que no se entienden bien y a verlos como salvajes, aunque en realidad no lo sean nada, pero el calificativo sigue siendo importante. Son los terroristas, por ejemplo, ¿no? Que son extremadamente peligrosos y que efectivamente existen tanto en la realidad como sobre todo en la imaginación política, ¿no? Sobre todo. Tenemos tiempo para una pregunta más antes de la firma de obra. Buenas tardes a todos. Doctor Bartra, se mencionó la melancolía como un efecto del final del romanticismo del cual se había abusado, pero al mismo tiempo usted nos da el origen griego de la palabra y usted hace referencia a aquellos que se retiraban al eremos, al yermo, a la soledad. Yo pienso que hay una paradoja entre lo que sucede en Egipto con los que se retiran a vivir desde un punto de vista externo salvajemente, pero que son sin duda producto de una desilusión que se va a redimir hacia el año 525 con San Benito. O sea, partimos de los monasterios, lugares donde están solos monos, a los conventos, lugares a donde se acude conjuntamente. Y es precisamente ese año 525 cuando se da la reversión de esta gran escuela de San Benito, que va luego a fundar hasta 6.000 conventos en Europa, que van a ser clave para el desarrollo no solamente religioso, sino cultural. Pero la melancolía los ha separado por esa desilusión que viene después de aproximadamente el año 536, a la caída del Imperio Romano de Occidente, por primera vez, y creo que esa caída crea una depresión tan grande que hace que los grandes hombres, cuando ven cómo en las ciudades empieza a vivirse de una manera montañosa, con costumbres no cívicas, empiezan a reunirse y a confesarse mutuamente sus desilusiones. Y es ahí cuando comienzan los monasterios y luego los conventos, pero para maravilla de la cultura europea son fuente, y coincide con el hecho de que la, podríamos decir, Universidad de Atenas se cierra precisamente el año 525 cuando San Benito funda crea la gran fundación que va a redimir a Europa durante lo que va a ser después de la Edad Media. Y con respecto a lo del salvaje indígena, hay en la escena del siglo XVI un encuentro
creo que es en la época de la misma reina Isabel la Católica, que se da lugar en Chiapas porque se pensaba si el indígena mexicano era ser que tuviera alma o no. Y hubo algún español que defendía que no tenía alma frente al que sí defendía que tenía alma. Y esto fue en Chiapas en la época del siglo XVI. Nada más por recordar algo de esto. Muchísimas gracias. Gracias, muy interesante. Desde luego, en la perspectiva cristiana medieval, esos homos silvestres no tenían alma, desde luego, no hablaban, etc. Eran, pero no formaban parte del mundo infernal, digamos, demoníaco. Lo que cuenta me recuerda otra conexión entre los monjes salvajes del desierto egipcio y una noción cristiana de la melancolía que formaba parte de los pecados capitales cuando eran 8. Ese octavo que desapareció era la asedia o asedía, que es una especie de melancolía, pero no provocada por una enfermedad, sino por el pecado, ¿no? Era el demonio del mediodía, etc. Es muy interesante cómo en las tradiciones monacales esas cosas se juntan y coinciden. Gracias por su comentario. Bueno, pues ahora sí, desafortunadamente llegamos al final de esta charla. Un aplauso fuerte. Muchas gracias por esta fantástica conversación. Y bueno, tenemos El mito del salvaje, que es un libro maravilloso, a la venta, y también La melancolía moderna, por si quieren que Roger les firme el libro. Muchas gracias a todas por su presencia.